doctor, agradecemos muchísimo su presencia, su participación, su conferencia, Origen, Evolución y Trascendencia en la Pediatría Mexicana del Hospital Civil de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor Perea. Buenos días tengan todos ustedes. Me siento muy congratulado de haber sido invitado por mi Academia Mexicana de Pediatría, y en la cual me siento como la gente de las más antiguas que veo todavía aquí. Obviamente el título de académico titular se me otorgó en el año 1973. No sé cuántos de ustedes fueron antes que yo o después que yo, pero de acuerdo a la lista de personas que recuerdo en este momento está el doctor Jesús Cumate, el doctor Silvestre Frenk, el doctor Ignacio Ávila Cisneros, el doctor Francisco Padrón Puyú, el doctor Mario Rodríguez Pinto, el doctor Raúl Salas García, el doctor Federico Gómez, el doctor Javier Mancilla y Julio César Ballesteros. Buenos días tengan todos ustedes, compañeros académicos, amigos, alumnos. Lo que su servidor va a informar esta mañana es algo que para algunos será importante, para otros será trivial. Pero es la historia de la pediatría en Guadalajara. Tenemos que recordar que durante el siglo XIX la mayoría de los médicos generales y obstetras se encargaban del cuidado de los niños. No había ni un edificio, ni un círculo de pediatras especializados en Guadalajara. Los obstetras, después de atender el parto, generalmente se hacían cargo de la atención de los niños. Posteriormente los médicos generales, y así progresivamente la pediatría fue creciendo en número y en calidad de servicios. Hablamos del siglo XIX y ya en el siglo XIX tenemos a médicos generales como el doctor Mendoza López y el doctor, hoy se me escapa el otro médico, que hacían también mucha medicina, mucha cirugía y atención del niño. Sin embargo, no es hasta 1999 que se recibe como médico el doctor Salvador Romero Gutiérrez Hermosillo. El doctor Salvador Romero Gutiérrez Hermosillo, un hombre humilde, pero con una inteligencia brillante que en mucho le debe Nestlé a sus trabajos y a sus investigaciones. El doctor Salvador Romero se fue a París, a la Sorbona, estuvo durante 5 años, fue de los alumnos más distinguidos de la época en la universidad y regresa a Guadalajara allá por el año de 1903-1904. Y es el primer médico que ejerce la pediatría como tal, no mezclándola con alguna otra especialidad general como era la cirugía, la medicina, la obstetricia, etc. El doctor Salvador Romero era un hombre de una constitución física un tanto cuanto menguada, sin embargo tenía un gran corazón, un hombre que no empezó a dar clases hasta el año de 1916-17, en el cual el doctor Mariano Azuela, que había sido compañero y graduado al mismo tiempo, le recomendó, al llegar aquí a Guadalajara junto con las huestes villistas de Julián Medina, que se dedicara a la academia. Antes de eso se dedicaba a tratar niños en el Hospicio Cabañas o a dar clases en la escuela de superior. El doctor Salvador Romero ingresa ya como maestro, primero como médico internista al Hospital Civil
y un año después o 2 años después, conociendo su capacidad pediátrica, lo nombran jefe de la unidad de pediatría o de cuidados del niño. El doctor Romero tenía esa cualidad innata de servir al prójimo. No se sirvió. Tuvo grandes relaciones con políticos y siempre él muy humilde. Y fue el primero que parte ponientes del edificio, con su propio dinero, hizo su clínica de niños. Obviamente la gente que el hospital recibía era gente muy pobre, gente muy humilde. Sin embargo, el doctor Romero se adaptaba a las condiciones de su cariño, y vemos nosotros ya en este plano que el Hospital Civil, aparte de tener una historia de 226 años de trabajo asistencial, académico y de investigación, ya es considerado como un patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Pues su estructura arquitectónica, sus obras de arte, iniciando con la primera que está en el distribuidor, la parte central de la cruz, una pintura mural hecha por el gran pintor jalisciense Gabriel Flores, enseñando y mostrando la medicina prehispánica, posteriormente la medicina del virreinato y posteriormente lo que él consideraba la medicina moderna o contemporánea. Esa es la arquitectura, la pintura de Gabriel Flores, y posteriormente vamos a ver otra pintura que es el recinto de Fray Antonio Alcalde, en donde vemos toda una serie de imágenes de lo que fue la historia de Fray Antonio. Guadalajara, lo que es actualmente, se le debe a Fray Antonio. No hemos entendido la importancia y la grandeza de este hombre. Antes de que el doctor Salvador Romero fuera nombrado profesor de la clínica de pediatría, vemos esta fotografía del doctor Joaquín Baeza Alzaga. El doctor Joaquín Baeza fue médico general, pero tenía una inclinación muy especial hacia la atención del niño. Me tocó a mí conocerlo en la parte ya alta de su vida, y siempre fue un hombre bondadoso, tenía la personalidad propia que debe tener el pediatra. Cariñoso con la madre, con el niño, y humildad. Ese fue el doctor Joaquín Baeza Alzaga, que fue encargado de los niños antes del doctor Salvador Romero, junto con el doctor Abel Romo, la que sigue. Platicaba yo del doctor Salvador Romero, que está la fotografía en el lado izquierdo. Él se dedicó mucho a las enfermedades infecciosas, se dedicó mucho a los tratamientos dietéticos, y la acidez de la leche, por ejemplo, se le debe a él. Y Nestlé, entendiendo la importancia de la leche acidificada, crea lo que en aquel tiempo se llamó el lactógeno acidificado. Nosotros lo hacíamos al principio, cuando Nestlé no se había desarrollado al nivel actual, lo hacíamos agregando ácido acético, vinagre o limón. Creo yo todavía que las leches acidificadas son muy importantes para evitar el crecimiento de bacterias, sobre todo en la parte alta del
tubo gastrointestinal. Al lado derecho está la Sorbona de París, donde el doctor Salvador Romero pasó 5 años. En la parte baja izquierda encontramos al doctor Salvador Romero sentado junto con los grandes de la medicina del siglo XX, 1915, 1920. Ahí vemos al doctor Campos Cunha, al doctor Miguel Baeza, al doctor Batis. Eran los profesores de la Facultad de Medicina de ese tiempo, y ahí está don Salvador Romero. En el lado derecho está el doctor Salvador Romero con sus niños pobres, en el área que actualmente ocupa el Departamento de Medicina Legal que dirige el doctor Mario Rivas Sousa. La que sigue. Esta fue una de las reuniones que los pediatras y los médicos internistas de ese tiempo tuvieron cuando hubo la visita de un maestro de la Sorbona. Ahí tenemos al doctor Cueva Brambila, al doctor Vázquez Arroyo, al doctor Baeza. Total, esto era la gente más importante. Entendiendo que para 1950 Guadalajara contaba con 15 pediatras, 20 pediatras. Sin embargo, la escuela del doctor Salvador Romero, el cual fallece en 1943, deja el mando y la responsabilidad al doctor Benito Gutiérrez Romero. El doctor Benito Gutiérrez Romero fue primero médico general y posteriormente fue mandado por el gobernador en turno, el licenciado Zuno, a Nueva York a hacer un curso de pediatría. Estuvo por allá 8 meses, regresa y sigue enseñando lo que era la medicina norteamericana en ese tiempo. Junto con el doctor Benito Gutiérrez Romero aparece la figura del doctor Cepeda Camarena. El doctor Cepeda Camarena también fue distinguido porque fue entrenado en la escuela francesa en el hospital de Salpêtrière en París. Duró 3 años, regresa, y entonces los 2 médicos más importantes de la pediatría de Guadalajara, ya que el doctor Romero había fallecido, son los que se encargan del manejo asistencial y académico en el Hospital Civil de Guadalajara. En esta fotografía podemos ver una reunión de la Sociedad Jalisciense de Pediatría allá por el año de 1950. En la parte central está el doctor Salas, a mano derecha está el doctor Luis Garibay, la doctora Carlota Bravo, que fue nuestra tesorera durante muchos años, el doctor Eguiarte Vázquez, que es el iniciador de la cirugía pediátrica en Guadalajara, discípulo predilecto del doctor Lozoya, el doctor Sanz Muñoz, el doctor Cepeda Camarena, y esto era lo que en aquel tiempo se llamó la Sociedad Jalisciense de Pediatría, hoy Colegio Mexicano de Pediatría. La que sigue. Por los años 50, en el año 1943 se funda el Hospital Infantil de México. Y el Hospital Infantil de México, obviamente todos sabemos que lo dirigió, lo presidió y lo entusiasmó para su construcción y desarrollo por el doctor Federico Gómez. El doctor Federico Gómez, antes de ser el director general del hospital, estuvo en el St. Louis Children's Hospital de San Luis, Missouri, en Washington University, y fue discípulo predilecto del doctor Alexis Hartman, que es el creador de los sueros Ringer y los sueros Hartman que tanto utilizamos. Esta es una fotografía histórica también de los años 50. En el lado izquierdo está el doctor Salvador de la Torre, uno de los primeros egresados del Hospital Infantil, el doctor Eguiarte, el doctor Benito Gutiérrez Romero, el doctor Federico Gómez y su esposa, el doctor Alejandro Ramírez, y en la parte final derecha está el doctor Ramón Sanz Muñoz, una de las grandes figuras de la pediatría jalisciense, que con su humildad
y con su capacidad supo distinguirse por ser un hombre humanista y un verdadero pediatra. Ya desde este momento o antes se estaba empezando a formar el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, y lo mismo pasó con el Instituto de Seguridad de Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Entonces, gran cantidad de los médicos que egresaban del Hospital Civil de Guadalajara, dirigido el lado izquierdo por el doctor Benito Gutiérrez Romero, el lado derecho el doctor Alfredo Cepeda Camarena y el doctor Eguiarte, que empezaba a dedicarse a la cirugía pediátrica. Este cúmulo de gente formada se sirvió de base para la estructura académica y pediátrica del Hospital del Seguro Social aquí en Guadalajara. Aquí sigue. El doctor Alfredo Cepeda Camarena, un hombre muy distinguido, le gustaba mucho enseñar lo que en aquel tiempo era muy frecuente, las enfermedades exantemáticas. Era la época de las crisis de la poliomielitis, que es una epidemia terrible, la varicela, la tosferina. No había llegado la vacuna todavía en ese tiempo, las vacunas. Y por lo tanto, la infectología, sin ser con nosotros una especialidad propia, teníamos que avalarnos de los doctores Amado y Francisco Ruiz Sánchez, que fueron los primeros infectólogos e investigadores en el campo de la infectología. Hay que recordar también que la división de pediatría, en aquel tiempo departamento de pediatría, no tenía todas las subespecialidades que ahora tenemos, porque ahora tenemos subespecialistas en orejas, en nariz, en lengua, en pestañas, en córneas, en todo. Y obviamente en ese tiempo teníamos que valernos del apoyo de los médicos de área general del Hospital Civil. El doctor Cepeda se caracterizó por formar áreas de neonatología, de formar las primeras salas de cuna, como les llamaban en aquel tiempo, tanto en nuestro hospital como en el Sanatorio Guadalajara, como en el Sanatorio Campos Cunar, como el actual cunero del Sanatorio Santa María Chapalit. Tenía esa inclinación organizativa para ello. Y aparte de su don de gente, su educación permitió el que todas sus obras permanezcan todavía. La que sigue. También él obligó e instituyó, el doctor Cepeda, la obligación de la calidad en el expediente clínico. Y vemos nosotros al maestro Camarena y su señora esposa en Viena en uno de los congresos internacionales de pediatría. En el lado derecho, el doctor Cepeda con la esposa, el doctor Jorge Huerta, también eminente médico pediatra jalisciense, y que fue durante un tiempo presidente de la Sociedad Jalisciense de Pediatría. La que sigue. El doctor Cepeda, apoyado por la que en aquel tiempo era la esposa del licenciado, del profesor Juan Gil Preciado, gobernador del estado en ese tiempo, apoyó al doctor Cepeda para crear lo que en aquel tiempo se llamó Clínica de Asistencia Infantil. Esa estaba situada enseguida de la puerta principal del hospital. Y empezamos con la revisión sobre todo de niños, adolescentes, niños que ingresaban a las escuelas para conocer su condición física y mental o psicológica de los mismos. Entonces, doña Aida, debemos de agradecerle el que allí iniciara una pequeña construcción que se desarrolló creando las áreas de cirugía pediatría, infectología pediatría, neonatología y medicina interna, aparte de las subespecialidades, área que actualmente ocupa el Sindicato de Trabajadores y el área de ortopedia en el Hospital Civil de Guadalajara. La que sigue. En la historia del Hospital Civil se informa sobre la erección de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes en el año de 1950.
Anteriormente a Aero, todo el mundo éramos practicantes, no teníamos títulos ni de internos ni de residentes. Tenemos al doctor Roberto Mendiola Horta, que es una de las grandes figuras señeras en la medicina del hospital y de la universidad, al doctor Amado Ruiz Sánchez a su izquierda, y a su mano izquierda de él, el doctor Guillermo Hernández y Hernández. Todos los demás éramos internos o residentes. En la parte central está el doctor Camarena Bolaños, que fue médico distinguido en la Ciudad de México, académico posiblemente también, gente pues iniciadora de una organización que permitió una diferenciación entre lo que era la medicina general y la medicina de los hospitales, así como la organización en internos y residentes. La que sigue. La cirugía en el hospital se inicia con el doctor Francisco Eguiarte Vázquez. Antes de él, los doctores generales como el doctor Delfino Gallo, como el doctor Luis Vélez, eran los que atendían los problemas agudos de abdomen, la estenosis pilórica, las malrotaciones intestinales, en fin, las enfermedades quirúrgicas frecuentes de aquella época. El doctor Eguiarte fue el primero en tomar una carrera de cirugía, ayudado por el doctor Jesús Lozoya Solís, al cual le debemos mucho y que no se ha hablado mucho de él. Situaciones políticas no han permitido el darle al doctor Lozoya el verdadero valor que se mereció. La que sigue. El doctor Francisco Eguiarte estuvo como jefe del Departamento de Pediatría en aquel tiempo, desde el año de 1962 hasta el año de 1972, en el cual renuncia en forma voluntaria, pero fundamentalmente por situaciones de tipo política. La que sigue. Aquí tenemos una fotografía de la época de los 50, en la cual ahí tenemos a Agustín Yáñez, al doctor Palemón Rodríguez Gómez, al doctor Menchaca, a su esposa y al jefe del servicio de anestesiología, recibiendo una sala quirúrgica y elementos o equipo de tipo anestesiológico. En la parte posterior está el doctor Castañeda, que fue cronista de la medicina de Guadalajara. La que sigue. Nuestro departamento de pediatría siempre tuvo muy buenas relaciones con el Hospital Infantil de México, en forma tal de que muchos de nuestros actuales egresados y los anteriores fueron educados en el Hospital Infantil de México antes del Hospital de Perinatología y instituciones de alta cultura pediátrica en la Ciudad de México. El lado derecho, el doctor Jesús Cumate Rodríguez, que en ese tiempo, año de 1956, él era infectólogo e investigador. Siempre lo recordaba yo cuando hice mi primera visita al hospital infantil. El doctor Hartman me invitó para saludar y ver al doctor Federico Gómez, y ahí encontré al doctor Cumate sentadito en su microscopio, haciendo sus investigaciones y escribiendo. Estamos hablando, digo, del año de 1955-56. ¿Qué sigue? Esta es una fotografía histórica que se recuerda al 13º Congreso Nacional de Pediatría aquí en la ciudad de Guadalajara en septiembre de 1972. Está el que en aquel tiempo era presidente municipal de Guadalajara, Guillermo Cosío, su señora esposa, el doctor Eguiarte, y atrás el doctor José Ceballos, educado con nosotros y posteriormente miembro médico pediátrico del hospital del centro médico. La que sigue. Al lado izquierdo el doctor Lozoya y un servidor, cuando éramos trabajadores de la pediatría nacional, fue cuando se suscitó un problema entre el Colegio de Pediatría Mexicano con la Asociación Nacional de Pediatría. En la ciudad de Campeche tuvimos la oportunidad de independizarnos del centralismo y que los estados decidieran su propia forma de vida. En ese tiempo, aquí está el doctor Hartman, maestro del doctor Federico Gómez,
extraordinario personaje por su bonomía, por su capacidad de investigación, sobre todo en líquidos y electrolitos. Y al lado izquierdo el doctor Fanconi, que todo el mundo, los pediatras sobre todo, sabemos sobre el síndrome de Guido-Fanconi. La que sigue. Este fue un proyecto fracasado de un servidor que intentó hacer el primer hospital pediátrico, que yo le prometí al doctor Harman que si me venía a Guadalajara iba a tratar de buscar esta posibilidad. Sin embargo, razones políticas no lo permitieron, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que yo como dirigente de este proyecto no tuve la capacidad para manejar el desarrollo de este hospital. Fue apoyado por doña María Esther Zuno de Echeverría, fue apoyado también por don Luis Echeverría y por el gobernador del estado. Entonces, todo estaba listo para el desarrollo, pero algo, la política intervino y fracasó la posibilidad y el intento de tener el primer hospital pediátrico de Guadalajara. Esta es una reunión, el doctor Menchaca, el doctor Pelayo, el doctor Martín del Campo y este otro doctor de la Ciudad de México, no sé qué puesto tenía en ese momento. Sigue. El doctor Gustavo Gordillo, que siempre tuvo una colaboración muy amplia con la División de Pediatría. La que sigue. Estos son algunos de los pediatras que iniciaron a trabajar. Algunos se fueron al Seguro Social, otros no. La doctora Quita, ya fallecida, el doctor Hernández, el doctor Francisco Hernández, el doctor Jesús García en el área de cirugía pediatría y el doctor Rodrigo Celis Reynoso en el área de neonatología. La que sigue. El doctor Mario Fuentes, jefe de la consulta externa. Ella, por los años 74, 76, llega el doctor Oscar Aguirre Jáuregui como pediatra y cirujano pediatra y establece la cátedra de lo mismo y es nombrado posteriormente jefe del servicio de cirugía pediatría. Empezamos a independizarnos de los adultos. El doctor Eduardo Rosales, el doctor Miguel García, infectólogo, el doctor Rodolfo Gutiérrez, que fue el primer urólogo, entrenado primero por nosotros y después en el hospital infantil, y el doctor Raúl Vargas López. La que sigue. El doctor Pedro Galindo fue el primer pediatra neonatólogo que llegó aquí a Guadalajara. Después vinieron el doctor Eusebio Angulo, el doctor Alfonso Gutiérrez y una gran cantidad de neonatólogos que actualmente tenemos. La parte de abajo corresponde a aspectos sentimentales administrativos. La que sigue. El doctor Fuentes, el doctor Hernández, que eran residentes en ese tiempo. La que sigue. La que sigue. Bueno, ya las autoridades me están diciendo que mi tiempo ha terminado. No es fácil en 15 minutos poder platicar sobre la historia de un hospital de 226 años y al mismo tiempo de un departamento de pediatría que va a cumplir 100 años o en este fin de año y el 17. Entonces, hay tanta cosa que platicar, hay tanta gente que ha pasado, hay tantos sucesos, anécdotas, etcétera, que han pasado y por lo tanto, en el cumplimiento de la obligación del tiempo, agradezco a todos ustedes su atención y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Horacio Padilla Muñoz, académico. La Academia Mexicana de Pediatría y el Colegio de Pediatría de Jalisco les da las gracias por esta excelente ponencia y por respetar el tiempo también. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias.